But who's to know and who's to say? Obstruction! Obstruction! Dirty Rotten Imbéciles, mejor conocidos por su abreviación DRI, es una banda americana de thrash metal y crossover thrash que se formó en Houston, Texas, en el año 1982. Al principio la banda comenzó a interpretar hardcore punk, pero en el año 1985 el grupo abandonó este estilo para pasar al crossover thrash y ser considerados como los pioneros de este subgénero junto a la banda Adrenaline Odd, por lo que en el día de hoy te traigo 12 curiosidades sobre Dirty Rotten Imbéciles. Espero de verdad que la disfrutes. Curiosidad número 1. El grupo empezó a tocar en la casa de los padres de Kurt y Eric. El ruido que la banda ocasionaba en sus ensayos era el motivo de las habituales quejas del padre de los hermanos Brecht, quien los describía como una pandilla de sucios y asquerosos imbéciles. Esto llevó a que la banda obtuviera su nombre, Dirty Rotten Imbéciles. Esto fue también la inspiración para el tema Mad Men, en donde se mostraba un fragmento de una grabación del padre de Kurt y Eric, interrumpiendo el ensayo de la banda para quejarse por el ruido que ocasionaban. La banda originalmente se llamó USDRI, por un breve periodo de tiempo antes de acortarlo a DRI. En varias entrevistas se mencionó que la banda eligió esas siglas porque querían representar a los Estados Unidos. Curiosidad número 2. Trash Zone es el quinto álbum de estudio de la banda, siendo el más exitoso del grupo. La canción Beneath the Wheel aparece en el videojuego Skate 2 y posee un videoclip el cual fue bien recibido en MTV. Además, el logo de Skankerman fue diseñado por el baterista original del grupo, Eric Brecht, para una tarea de arte de su escuela secundaria, la cual consistía en crear un logotipo corporativo. Una vez entregado el trabajo, Eric aprobó recibiendo una A, y 2 meses después, la banda tocó su primer show el 2 de julio de 1982 en Houston. Curiosidad número 3. Después de una gira durante el verano de 1984, Eric Brecht se casó y dejó la banda, por lo que fue reemplazado por Felix Griffin, un joven de 17 años de edad. También en 1984, Snap, una canción incluida en el álbum Dealing With It, apareció en la recopilación antiguerra Peace, junto con otras bandas como Crash y Dead Kennedys. Curiosidad número 4. En marzo de 2006, al guitarrista Spike Cassidy le diagnosticaron cáncer de colon, lo que retrasó el progreso del grupo. En la página oficial del grupo se pudieron hacer donaciones por parte de los fans para pagar su tratamiento a través de PayPal. La cirugía tuvo lugar el 27 de marzo de 2006 y se comunicó que la operación fue todo un éxito, logrando eliminar todos los rastros del cáncer. El sitio oficial de la banda declara que Cassidy no tiene cáncer a partir de agosto de 2008. Spike es uno de los integrantes de la banda que se ha mantenido en la agrupación desde el comienzo hasta la actualidad, y además, Cassidy produjo el primer álbum de la banda Acid Bat, titulado When the Kite String Pops. Curiosidad número 5. El tema No Sense del primer álbum de DRI, llamado Dirty Rotten EP, es considerado el primero en usar el ritmo blast beats en la batería, el cual es especialmente usado en géneros como el death metal y sus subgéneros para provocar un ritmo rápido y agresivo. También se utiliza frecuentemente en el black metal y entre grupos de hardcore y sus derivados. Curiosidad número 6. Violent Pacification es un EP de Dirty Rotten lanzado en 1984. La banda de thrash metal Slayer hizo un cover de la canción Violent Pacification en su disco de covers Undisputed Attitude. Curiosidad número 7. La compañía discográfica de la banda, Rotten Records, presentó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts una demanda en contra de un usuario de Comcast, que supuestamente descargó y compartió su sexto álbum. Según la demanda, Rotten Records contrató a Rights Corp para supervisar las redes de BitTorrent por infracción de derechos de autor. La compañía afirma que está conectada a los clientes BitTorrent de los demandados, y descargó una copia completa del álbum, verificando posteriormente que todas las obras eran idénticas a las originales de derechos de autor. Rights Corp envió a la persona demandada 288 avisos a través de internet desde el 14 de diciembre de 2014 hasta el 12 de mayo de 2015, exigiendo que el acusado deje de distribuir ilegalmente el trabajo del demandante.
pero esta persona ignoró todos los avisos. Rotten Records exige una orden judicial que prohíba la infracción en línea, además de la eliminación del álbum de la computadora de cada usuario de Comcast. El sello discográfico también exigió $150.000 más los honorarios de abogados por los daños legales ocasionados. Curiosidad número 8. The Dirty Rotten Power es un EP del grupo lanzado en el año 2001, el cual incluye 3 canciones de DRI y 2 canciones de la banda de hardcore punk italiana Raw Power. Las 3 primeras canciones se tomaron del álbum Full Speed Ahead de 1995 y las canciones 4 y 5 se tomaron del álbum del año 2000 Trust Me de la banda Raw Power. En ese mismo año 2001 se publicó una recopilación con las mejores canciones del grupo, pero según ellos, la discográfica lanzó la compilación sin escucharla, dando como resultado una lista de canciones incorrecta y un tic-tac de audio. El álbum fue lanzado más adelante con 2 títulos diferentes. En la reedición de 2004 se tituló como Dirty Rotten Hits, mientras que la versión de 2005 fue lanzada como Trashcore Retrospective. Curiosidad número 9. Full Speed Ahead es el 7º álbum de estudio de la banda. Fue lanzado en 1995 y es el último álbum que el grupo sacó debido a que no obtuvo éxito comercialmente, por lo que decidieron no volver a lanzar más música nueva, a excepción de un tema nuevo en 2003 llamado Against Me, lanzado en su sitio web oficial, y de un EP lanzado en 2016 titulado But Wait, There's More. La canción 9 de Full Speed es una regrabación del tema Who Am I, incluido en el Dirty Rotten LP. La última canción, Underneath the Surface, termina en el minuto 4:53, pero en el minuto 25:15 la canción se recupera con una melodía instrumental de 1 minuto, y la pista 4, They Do Not Care, aparece en la sección de Paul Rush del video Bodyboarding, No Friends, Guilty by Association. Curiosidad número 10. La primera grabación de la banda fue un EP conocido como Dirty Rotten. Para este tiempo la banda tenía solo 4 meses de vida en los cuales practicaban todas las noches y tocaban algunos espectáculos en el área de Houston. Dirty Rotten fue grabado y producido por la banda en la casa de los padres de Kurt y Eric. La banda amuralló la habitación que usaban para ensayar con cartones de huevo como insonorización, y la portada original del disco era una foto de la parte posterior de la cabeza del baterista Eric Brecht. El disco fue lanzado originalmente por la banda en su propia discográfica también llamada Dirty Rotten. Solo se produjeron 1000 copias del EP, el cual se agotó rápidamente, y desde entonces fue reeditado muchas veces con varios listados de pistas y canciones de bonificación. La banda reeditó este álbum como un LP en 1983 y se trasladaron a San Francisco, donde vivían en su camioneta y comían en comedores populares entre conciertos. Curiosidad número 11. Would Wait Is More es un EP del grupo lanzado el 10 de junio de 2016, siendo su primera grabación de estudio desde 1995 y su primer EP desde 1984. Este álbum es el primero en tener como bajista a Harald Oimoen y a Brandon Carnes como baterista, aunque Brandon dejó la banda antes de su lanzamiento. Harald, antes de ser el nuevo bajista, había estado trabajando con la banda durante años haciendo de todo, desde fotografía y merchandising hasta ingeniero de sonido del bajo del grupo. Curiosidad número 12. Kurt Preston Brecht es el cantante de Dirty Rotten Imbéciles, pero además de trabajar para esta banda también está en un grupo de thrash llamado Pasadena Napalm Division. Kurt hizo voces invitadas en la canción Silent Spring para el proyecto de Dave Grohl llamado Probot. Cuando tenía 21 años, junto con su hermano Eric en la batería, Spike Cassidy en la guitarra y Dennis Johnson en el bajo, formó Dirty Rotten Imbéciles en 1982, y hasta el momento, junto con Spike, son los únicos miembros que se mantuvieron en la agrupación desde el principio hasta la actualidad. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.